Bienvenidos a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Hoy de verdad no se vale que no se queden hasta el final, invitado de lujo. De verdad, muchas gracias. No cualquiera tiene al secretario general de la presidencia para poderle preguntar de todo un poquito. Pero en su cargo, nada personal, ¿verdad? Porque esos son secretos de Estado, más que lo demás. Juan Gerardo Guerrero Garnica. ¿Verdad? Mucho gusto, Roberto, y mucho gusto a toda la audiencia de tu podcast. Hombre, un placer ver que esté aquí. Juan Gerardo, pues es abogado y notario, si no fuera secretario general, ¿verdad? Sí. Catedrático universitario, varias materias, Derecho Internacional, Laboral, y el que me gusta, Constitucional, ante todos los temas, ¿verdad? Fue diputado del Parlamento Centroamericano, ahí empezó su carrera política. Luego ya vamos a hablar, yo soy de los que sigue defendiendo el Palacén, así que igual me parece, realmente ya has estado en ese tema, ¿verdad? Pero de todo un poco, sobre todo, podemos decir ya del difunto Semilla, ¿sí? El fiscal general de Semilla, secretario general adjunto, ¿verdad? En el proceso de formación del partido. Desde el proceso de formación del partido. Correcto. O sea, si hay carrera política. Así es. ¿Verdad? A temprana edad. A temprana edad. Por poquito, y no es el secretario general más joven, pero por poquitos años. Ajá. Sí, me ganó uno por ahí. Ahí está. No lo vamos a mencionar porque ya no nos alcanza el tiempo para los derechos de respuesta. Pero no, esta es una parte buena. Sí. ¿Verdad? Pues muchas gracias, Juan Gerardo, de veras. No, un gusto estar contigo. Aquí hemos hablado de muchos temas que hay que hablarlos. Como constituyente no puedo dejar de defender la Constitución, aparte de que nosotros mismos nos autoaprobamos un decreto constituyente donde estamos obligados a divulgarla y a defenderla. Sí. No ha habido plata para divulgarla, pero ahora pues, en el Instituto de Estudios Constitucionales de Caminemos, ahí estamos haciendo alguito con Aquiles y otras gentes, haciendo un plancito para divulgarla, pero defenderla sí, ¿verdad? Hay que defenderla. Y es que cuando nació esta idea del director y dueño aquí de Faisán Studio, de crear el podcast, este programa y todo, fue precisamente durante la campaña. Y entonces desde ahí, desde la época de la campaña, empezaron las inconstitucionalidades, abusos. Ya nosotros molestos con todas las reformas constitucionales del 93, muy opuestos a esas reformas que nos están haciendo tanto daño hasta la fecha, pero ver al Ministerio Público meterse en plenas elecciones cuando la Constitución es bien clara, la ley electoral fue bien clara, precisamente lo hemos repetido muchísimas veces. O sea, el Ministerio Público antes paraba cualquier partido político. Uno iba a inscribir un partido y le daban parte al ministerio y el ministerio decía, no, esos son comunistas, entonces no vale la inscripción. Y hasta que no pasaban por el informe del Ministerio Público no podían meter otro expediente. Era una cosa terrible. Y entonces los constituyentes nos asustó ver a un Ministerio Público tratando de parar la participación de Semilla para que, casi ordenándole al tribunal que no declarara uno de los dos ganadores para ir a la segunda vuelta al Tribunal Supremo Electoral. En fin, todo lo que desde ahí empezó esto, o viene desde antes esta guerra, esta batalla contra... Esta batalla viene desde antes, Roberto. Recuerdo muy bien que desde el principio, cuando estaba el proceso de formación de Movimiento Semilla, contrario a lo que sucedía con otros comités pro formación de partidos políticos que conseguían las firmas de forma express, a nosotros sí nos iban controlando bien que todo estuviera correcto. Por eso es irónico que nos intenten cancelar por una denuncia que nosotros mismos hicimos al descubrir que posiblemente había una firma falsa. Ahora bien, desde que estábamos en ese proceso de formación, recuerdo un ataque por parte de otro partido político que cuando ya estábamos por celebrar la Asamblea Nacional de Conformación del Partido Político, impugnó indicando que nuestro símbolo se parecía al de otro partido político. Tuvimos que plantear recursos y otras acciones ahí que nos permitieron posteriormente participar en el proceso electoral del 2019. Y en el proceso electoral de 2019, si bien recuerdas, a nuestro binomio presidencial lo dejan fuera de la contienda electoral. Los diputados sí pudieron participar, claro, pero hubo intento para dejar también fuera a los candidatos a diputados de Movimiento Semilla. Y continuó 2023, proceso electoral 2023. Seguramente los actores antidemocráticos no creían que íbamos a escalar como lo hicimos y se enfocaron en otros candidatos.
dejaron fuera de la contienda electoral a candidatos que aparecían en encuestas muy cerca del segundo o el primer lugar, los descalifican y en eso nosotros llegamos a segunda vuelta. Fugados. No de la prisión como pasó ahorita, no, como ciclistas. Entramos, exacto, cabal, como si estuviéramos en la vuelta ciclística. Eso fue lo que hicimos. Sí. Llegamos a segunda vuelta y lo primero que hacen es iniciar un ataque en contra del binomio presidencial, un ataque en contra del partido político, y surge esta primera resolución espuria, porque no encuentro otra palabra como describir, la resolución del juez Freddy Orellana. La del reciente. La del 2023, donde nos desconocen para participar en la segunda vuelta, pero la propia Corte de Constitucionalidad enmienda la plana con un amparo que presentamos e indican de que tiene que participar en la segunda vuelta el binomio presidencial. O sea, mira, muy interesante. A mí esa parte casi no lo había mencionado la campaña anterior, ¿verdad? Sí, 2019. Cuando realmente la lucha es para que la candidata no participe, logran asustarla, en fin, y todo lo que se hace para que el binomio no participe. Desde ahí viene la batalla, es cierto. Sí, venía desde el símbolo, cualquier cosa para pararlos. Sí. ¿Verdad? Definitivamente hay algunos partidos políticos o estructuras criminales disfrazadas de partidos políticos que no tenían intenciones de que participara Movimiento Semilla en 2019 y en 2023. Claro. En 2019, para que les quede claro a ustedes, es el propio Semilla, el propio Bernardo Arévalo, ahora el presidente de la República, el que presenta una denuncia en el tribunal por sospecha de que había una firma falsa. Y en base a eso se agarran después de pretexto para decir que hay firmas falsas. Que lo interesante, ¿verdad? Cualquier persona que investiga va a descubrir que el 100% de los comités pro formación de partidos políticos y posteriormente partidos políticos, el 100% ha tenido alguna denuncia por lo mismo que denunciaron a Semilla. Con la diferencia que cuando Bernardo Arévalo, como secretario general del partido político, observa que existe una firma que posiblemente es falsa, lo que hace es, no, aquí hay que denunciar. Y se revisó quiénes pudieron haber sido los responsables de esa firma falsa y contra esa persona presenta la denuncia el presidente de la República de Guatemala. Mira, pues, en su calidad de secretario general en ese entonces. En su calidad de secretario general de ese entonces, presenta la denuncia contra una persona que pudo. Sí. Eso agarran de excusa para después decir que habían miles de firmas falsas que no han demostrado. Exacto, a eso que no han demostrado. Pero bien, entonces el ataque viene desde la campaña pasada. Logran evitar que vayan con candidatura presidencial, ¿verdad? Así es. Y cierto, ¿verdad? También en esta campaña se dedican a descalificar a los que estuvieran haciéndole estorbo al partido gobierno. De gobierno, así ¿verdad? es. No lograron con doña Sandra, pero si hubieran podido también la parquean. Exacto, ¿verdad? todos, que no fueran los de gobierno. ¿verdad? Ellos tenían más de un año de estar preparando la supuesta reelección de ese partido político. Ya tenían a su candidato, ya estaban seguros de que ellos pasaban a segunda vuelta y lo que no esperaban el día de las elecciones es de que la población, cansada de estas estructuras disfrazadas de partidos políticos, continuaran en el poder. Y hay un cambio radical. Nos sorprendió a todos positivamente y eso garantizó que nosotros estuviésemos en segunda vuelta. Yo no sé si me he explicado bien en el tema de Anestil Gotas, un producto que es fácil de encontrar en las farmacias. Anestil Gotas detiene el dolor de muelas, el dolor de oídos, dos de los dolores más grandes, más fuertes a pesar de la sencillez que pareciera que son. Esto es para detenerlo definitivamente o mientras logramos ir al médico si la cosa es grave. Anestil Gotas, fácil de encontrar en sus farmacias. Bueno, las personas que nos siguen en estos programas me gritan en la calle para hacer el amor con tranquilidad y responsabilidad, ¿verdad, Lick? Sí, les digo yo, Masculán, un preservativo alemán de mucho prestigio, nuevo en el mercado, fácil de encontrarlo en sus tiendas de conveniencia y en sus farmacias. Bueno, ya ven ustedes qué interesante va a estar esto, así que no se vale que no nos siga viendo, que no presione ahí la campanita para que le avise cada vez que hay un capítulo nuestro, y mucho menos no se vale que todavía no esté suscrito a este canal, al podcast, ¿verdad?
Bueno, ya quedó claro, la lucha viene desde hace ratos para evitar que Semilla participe, es un tema ideológico. Si nos descuidamos, ¿verdad? El partido de gobierno en esta recién pasada queda en tercer lugar. Si Semilla no se fuga del pelotón y se logra colar en la segunda vuelta inesperadamente para todos tenemos que aceptar que nadie la vio venir. Yo creo que el propio Semilla no creyó que fuera, nunca se esperaba ese crecimiento tan rápido. Yo te soy honesto, yo le sigo echando, no la culpa dirán los que están en contra, yo digo, fue el voto nulo. La gente vio que el voto nulo iba subiendo y subiendo y subiendo porque no había por qué votar, la gente estaba en más de lo mismo. El voto de doña Sandra aquí en primer lugar, que se mantiene y que la mantiene ahí, pero todo lo demás un poco cansados hasta que al fin como que hay una conciencia de decir, no podemos votar nulo. Y entonces al buscar ahí en el espectro, y hay un dato interesante, los que acompañábamos en la gira al presidente íbamos con únicamente 2 o 3 vehículos viajando por todo el país y las personas se nos quedaban viendo y decían, ¿y dónde están los guardaespaldas? Claro. ¿Dónde están los carros blindados? ¿Dónde está el helicóptero? Eso les llamaba la atención, que nosotros no llegábamos con las grandes riquezas con las que llegaban los otros candidatos. Estaban sorprendidos y siempre nos iban diciendo, íbamos a comedores sencillos a comer y cuando miraban los jóvenes la figura de Bernardo Arévalo, le decían a los papás o a los tíos o a los abuelos, él es el hijo de Juan José Arévalo. Y se paraban a saludar al presidente. Porque fue espontáneo. Pues uno lo aprende en la escuela, ¿verdad? Exacto. Cuando uno aprende a todos los presidentes de ese país y le enseñan a uno qué hizo cada presidente y todo el tema se fue volviendo. Además se nota cuando uno sube una fotita de aquí comiendo en no sé dónde y es real. Y no le dan ni la mordida. Exacto. O si le dan la mordida, lo saborean porque nunca lo habían probado. Así es. A cuando es realmente real. Y uno va a un comedor por falta de plata. ¿Verdad? Recuerdo muy bien una donde fuimos a Ixcán. Ajá. Que llegar a Ixcán todos sabemos de que es muy difícil porque hay que llegar primero a Cobán y después son 5 horas o un poco más para poder llegar, pasando por el camino de terracería de la laguna de La Chua. Y en una aldea de La Chua, el presidente dijo, quiero grabar acá porque aquí está el tema de la palma africana. Bajamos, empezó a grabar el presidente. Y de la nada pasa un vehículo, un microbús, y gritan, ¡Viva Arévalo! Y decimos, estamos en un lugar donde creíamos que no estábamos llegando, y las personas ya lo ubicaban perfectamente. Sí. El grito de los bolos, decimos nosotros, no el bolo que no grite, ¡Viva Arévalo! ¿Verdad? Entonces, bueno, a ver qué pasa ahora. Pero entonces, recopilando, desde que empezó la inscripción, con el tema de agarrarse el tema de las firmas falsas, desde el logotipo, digamos, del símbolo del partido, decir que no podían entrarle a ese tema. Desde entonces, el tema, la guerra contra el binomio presidencial, que la ganan, Semilla tiene que ir a la campaña sin candidato a la presidencia, ¿verdad? En la primera oportunidad. Y se logran 7 diputaciones. 7 diputaciones, entre ellas el actual presidente. Exacto. Tu persona al Parlacén. Al Parlacén, logramos entrar al Parlacén. ¿Verdad? Así es. Después viene el tema bueno, no puede ir a la segunda vuelta. De manera genial, porque eso tiene el crimen organizado, ¿verdad? Tiene genios trabajando para ellos, ¿verdad? Y eso lo hemos visto en todas las guerras, en las mafias, en todo. Siempre hay un genio bien estructurado. Encuentra ese artículo en la ley para crimen organizado, sacarnos de la competencia. ¿verdad? Para tratar de sacarlos de la jugada. Sí. A pesar de que saben que en la Constitución no hay. El Tribunal Supremo se opone, saca... Bueno, es otra etapa. Al final, les guste o no les guste, ahí va la segunda vuelta. En la misma Corte Constitucional les da la razón, no lo pueden cancelar. Se puede cancelar, suspender era el tema aquí. Suspensión primero y después cancelación. Hasta llegar a la cancelación. Y entonces, como fallan en esa etapa, empieza la segunda, el fraude. Así es. ¿Hubo fraude? No, definitivamente no hubo fraude. Los constituyentes fueron muy ingeniosos para establecer un procedimiento electoral que evitara los fraudes que se pudieron haber dado en la década de los 60, 70, todavía principios de los 80, pero sí fueron muy ingeniosos para hacerlo lo más democrático posible y donde la población, los ciudadanos participaran activamente de ese proceso electoral. Aducir que un sistema para conteo rápido de voto es fraude electoral es
demostrar un total desconocimiento como lo ha hecho Rafael Curruchiche, que no sé de dónde obtuvo los títulos, porque definitivamente es una persona que muestra poco conocimiento técnico, poco conocimiento jurídico, y que fue el perfecto peón para los criminales. Encontrar una persona sin conocimientos, pero que se presta a estos actos cobardes de pretender destruir el sistema republicano que tenemos, la división de poderes, la democracia representativa de este país. Entonces, fraude electoral definitivamente no hubo. Y pretender que más de 5,000 ciudadanos que participaron activamente en las juntas electorales a nivel municipal, departamental y nacional cometieron fraude es un descaro total para personas que lo hacen ad honorem, porque esas personas dan su tiempo gratuitamente para que este proceso electoral o todos los procesos electorales sean lo más transparente posible. Bueno, ahí estamos. Un mensajito a mi maestro Carlos Molina Mencos, aunque ideológicamente no pensamos igual, pero me sigue corrigiendo. Hoy sí tenemos un abogado que habla de un sistema republicano, Carlitos, para que estés contento. Sí. Un abogado que sí sabe del tema. Bueno, también voy a aclarar, digamos, te quiero contar que la idea fue de los militares, ¿verdad? Con el 82. Claro, ellos, los constituyentes, ya fuimos electos con ese sistema. Simplemente se empadrona uno, ¿verdad? Ahí no hay pierde. Ya después todavía lo mejoramos con el cambio de cédula para el DPI. El DPI. ¿Verdad? Ahí está uno en una lista, te dan las boletas enfrente de los fiscales de todos los partidos políticos. Va uno a votar a escondidas, aunque para mí no habría problema que el voto sea público, ¿qué importa? Mejor si uno, ¿verdad? Pero está bien. Y lo colocas en bolsas totalmente transparentes, para ver que uno no está colocando 2 papeletas, por ejemplo, si fuera el caso. Pero hay fiscales de todos los partidos políticos y la gente que está sentada, las juntas receptoras de votos son las que tendrían que haberle hablado a cuántas miles de personas, etcétera. Más de 5,000. Claro, más de 5,000. Para poder hacernos ese tema. No, y yo eso lo recuerdo muy bien porque fui fiscal del partido Movimiento Semilla en este proceso electoral. Cuando se dio esa aberración de hacer el conteo de votos nuevamente, que para mí ha sido ilegal lo que se hizo ahí, fue irónico ver cómo cuando empiezan el conteo de votos, en vez de todavía subió un poco más la cantidad de votos que tenía Movimiento Semilla, y hasta los fiscales de los otros partidos políticos se acercaban con nosotros y nos decían, esto nos salió el tiro por la culata, nos decían, porque queríamos restarles votos y les están sumando más votos. Es impresionante eso. Ahí hay que aceptar, digamos, Pablo Duarte, un saludo a Pablo Duarte, otro amigo diputado, fue de los primeros a salir diciendo, no hubo fraude, muchachos, aceptemos, perdimos. Ideológicamente distinto nuestro punto ideológico, pero he de reconocer que en las sesiones de fiscales de partidos políticos, él defendió el proceso electoral. Fue de los pocos que defendió. Unionista muy institucional, ¿verdad? A pesar de diferencia ideológica. Sí, digamos, desde un principio lo hizo. Edmond Mulet o tal. Entonces, digamos, fraude no hubo. Si hubieran encontrado algo, estuvieran ahí, ya estuvieran presos medio mundo, hasta los que hablamos a favor y todo. Exacto. Fracasaron en el tema del fraude. Entonces pasan a la otra etapa, que es que no tome posesión. Exactamente. Intentan por todos los medios y por todos los mecanismos, hasta el día 14 de enero, bloquear la toma de posesión primero de los diputados de Movimiento Semilla y después del binomio presidencial. Recuerdo muy bien que en horas de la madrugada del día 15, y porque hubo resolución de la Corte de Constitucionalidad, toma posesión del cargo el presidente de la República, Bernardo Areola, y la vicepresidenta Karin Herrera. ¿Verdad? Sí. Inclusive, pues todo el tema de declararlos independientes, eso fue un tema impresionante, es otro tema para discutir. Eso hace que el presidente del Congreso no pueda ser del partido, hace que se repita la elección. Ahí hay que reconocer que la Corte, si hubiera estado del lado de los malos, hubiera dicho que la toma de posesión del presidente Arévalo no valía, y sin embargo mantuvo la institucionalidad en ese entonces para ese tema. Pero hubo más que intentos, ¿verdad? Hubo realmente acciones concretas para evitar que los diputados tomaran posesión, que los diputados le pudieran dar posesión al presidente. Al grado que el Consejo Permanente de la OEA estuvo sesionando semanalmente para ver el caso Guatemala.
porque sí, efectivamente hubo una estrategia muy bien articulada de estructuras criminales que fueron en sus fases, como bien has mencionado. Primero, evitar que pasáramos a segunda vuelta. Pasamos a segunda vuelta, salen con la cantaleta del fraude electoral. Se les cae la careta del fraude electoral, buscan por otros mecanismos intentar que no tomáramos posesión del cargo, pero logramos tomar posesión del cargo. Y ahora todavía siguen atacando. Declarar los independientes, que los ha tenido parqueados para no tener cargos en el Congreso de la República. Bien. O no se vale, me va a decir la gente, eso ya lo dijo en otros podcasts. Hablemos de ahorita, ¿verdad? Del tema ahorita. Vamos a seguir hablando del tema porque, es un congreso de la República dividido, digamos, y acusado de que una parte está a favor de doña Consuelo, otra parte no. Entonces, para discutir algunos temas. Por ejemplo, hablemos del caso de UNOPS, ¿verdad? El tema de las medicinas. Explicarnos un poquito UNOPS y todo. ¿Es parte de esta jugada? Sí. Es impresionante el nivel de desesperación que criminales que han cooptado el Ministerio Público utilizan con tal de evitar de que este gobierno sea exitoso. Y el mejor ejemplo es el tema de UNOPS. UNOPS ha sido un socio estratégico en Guatemala desde 2011. Recordarás que desde ahí se firmó un acuerdo marco con el cual UNOPS ha venido trabajando con varios gobiernos, inclusive con el gobierno anterior estuvo trabajando de la mano para poder facilitar el acceso a medicamentos, insumos médicos, tecnológicos y de servicios de forma más transparente. Y la muestra de ello, de que criminales disfrazados de fiscales están en contra de la democracia y están en contra del beneficio para el pueblo de Guatemala, es este acto cobarde de Rafael Curruchiche de iniciar este proceso en contra del ministro de Salud, del anterior ministro de Salud, personal del Ministerio de Salud que está pagando platos rotos de criminales antidemocráticos y que han venido a intentar hacer creer de que lo hecho por UNOPS es incorrecto, cuando son procedimientos y mecanismos que mejoran, que se han utilizado en otros gobiernos, ¿sí?, para mejorar la adquisición de forma más transparente. Sí, yo me acuerdo que el jefe de la misión de seguimiento de la famosa MINUA, los acuerdos de paz, ¿verdad?, Corazoli, estuvo aquí trabajando el tema con UNOPS a la par de otro funcionario de Naciones Unidas, con los gobiernos anteriores, y nadie dijo nada. Pero más preocupante ver cómo se atreve Curruchiche a decir, mire, esta empresa Reus es la que le vende y con esa plata le dan comisión al presidente de la República. Un descaro. O sea, una acusación ahí. Hablemos más de ese tema. A mí me preocupa mucho que la fiscal general Consuelo Porras tenga personas tan incompetentes dentro del Ministerio Público, pero que se presta a servicios espurios o a acciones espurias. Rafael Curruchiche definitivamente perdió toda noción de lo que es legal, de lo que puede hacer él como fiscal y lo que ya es caminar del lado de emitir comentarios que inclusive le pueden generar procesos penales. Seguramente tendrá una querella pronto, porque en el caso de UNOPS inclusive intenta vincular a familiares del presidente de la República de forma absurda, a empresarios, a otras personas con argumentos que él no tiene, argumentos falsos o prefabricados por él, pero no es el único caso. En la otra solicitud de antejuicio en contra del presidente de la República, él decía que el presidente se había reunido en Costa Rica con el presidente de Costa Rica, su hermano, la embajadora de China Popular, para venderle terrenos al ejército de China Popular y que pudieran montar una base militar en el puerto Quetzal, lo cual es totalmente falso. Y cuando uno mira esas historias, ya no sabe, vemos que Hans Zimmer se quedó corto en la imaginación que él tiene para hacer películas
otros productores del cine se han quedado cortos con la imaginación que tiene este tipo. Sí, contratémoslo, dirían los cineastas. Ya hay que contratarlo, definitivamente. Bueno, terrible decir que se vendieron terrenos al gobierno de China para que pongan una base militar, cuando realmente aquí se ha ratificado que no hay ni relaciones diplomáticas, no tenemos relaciones China, diplomáticas. mucho menos lograr que se ponga una base. Pero ponen ahí esta acusación, esta empresa, y voy a decir el nombre, Reus, le vende a UNOPS, ya salió Reus aclararlo, que en su vida le ha vendido, ni siquiera conoce a la gente, ¿verdad? Y que el conecte fue el hermano del presidente, también ya aclararon que ni lo conocen, pero que de las ganancias le dan dinero a través del secretario de Santiago Palomo al presidente de la República. Y Santiago está en todo su derecho de también accionar en contra de Curruchiche, porque es totalmente falso lo que dijo. Es falso. Inclusive cuando uno lee la denuncia, la real, y ve, o cuando uno ve la investigación del auxiliar fiscal que está llevando el caso, y después ve las declaraciones de Rafael Curruchiche, dicen, bueno, ¿cómo puede él ser el fiscal y desconocer del caso? Porque llegó a contar una historia ridícula, porque eso fue lo que hizo, contar una historia ridícula, totalmente falsa, para intentar, como digo, desgastar al gobierno, evitar de que los guatemaltecos tengan acceso a insumos médicos, medicamentos, a través de procedimientos que permiten la adquisición más barata de estos insumos. Y aunque él lo quiso negar en la red, porque ayer estuvo en un medio de comunicación, y decir de que no va a haber desabastecimiento, que eso es mentira, esto puede afectar. Esto puede afectar. Que fuera el ministro para y hay que poner nombre y apellido. Si hay desabastecimiento, el culpable es Rafael Curruchiche. Porque él está parando esa compra. Él está parando todos estos procesos. Bueno, o sea que hay que prepararse, ciudadanos, ¿verdad? Porque va a haber falta de medicamentos a raíz de haber parado este contrato. Nos consta, en el 2011 ratificamos UNOPS ha venido trabajando en Guatemala desde el 2011. Trabajando con otros gobiernos, viendo el pasado, ¿verdad? Y ahora paran ese tema con el fin de seguir desprestigiando al presidente o tratar de hacer algo contra él. Incluso hay solicitudes de antejuicio y ese tipo por ese temas, y por otros temas que quieren involucrar al presidente en todo. Hablemos de que provocó la conferencia de prensa del presidente y todo su equipo, ¿verdad? Sí. O sea, viene este juez, ¿cómo es que se llama el señor? Freddy Orellana, que también no sé cómo es que llegó a ser juez. Freddy Orellana. El prevaricador. Claro, nosotros dijimos aquí cuando cambió la corte, lo dieron despedido. No para poner a alguien a favor de SEMI, alguien neutral, objetivo, porque este hombre ha venido con este tema desde hace rato. Entonces Freddy Orellana ordena al Tribunal Supremo Electoral que anule todo lo actual. A ver. Sí. El patrón de esta estructura criminal antidemocrática es muy fácil de poderlo ver. Aparecen fundaciones que promueven terrorismo, ligas que no son nada patrióticas ni mucho menos, con discursos de que no solamente hay que cancelar, suspender y cancelar Semilla, sino que hay que dar la nulidad absoluta de Movimiento Semilla, porque en su lógica con eso se bajaban al presidente, a la vicepresidenta, a los concejales electos, al alcalde electo y a los 23 diputados electos por Movimiento Semilla. Esa era su lógica. Lo empezaron a mover en redes sociales, principalmente en la red social X y en Facebook. Y después fue escalando. El Ministerio Público, a través del cobarde de Rafael Curruchiche, toma esa postura, y luego aparece Leonor Morales en representación de la FESI y del Ministerio Público, solicitando en otra audiencia unilateral, porque todavía no nos hemos podido defender, en una audiencia unilateral, pidiéndole la nulidad absoluta del Comité Pro Formación y del partido político Movimiento Semilla, con todos los efectos que eso implica, lo cual era desconocer al binomio presidencial y a los diputados de Movimiento Semilla. Porque decir desconozcamos a Semilla todo lo actuado, eso es con el fin de anular las elecciones. Así es, ¿verdad? Así es, a pesar de que ya había... ¿En qué? Basados en absolutamente nada. Ajá. Y eso es lo interesante de la resolución que emitió la Corte de Constitucionalidad ayer. La Corte de Constitucionalidad es muy claro en indicar,
ya hay un amparo desde el 14 de diciembre del 2023 en las que se debe de garantizar la alternabilidad del ejercicio del cargo, se tiene que garantizar el sistema republicano y democrático y que deben de tomar posesión del cargo el presidente de la República, Bernardo Arévalo, la vicepresidenta Karin Herrera, los 23 diputados de Movimiento Semilla. Y a pesar de eso, en una resolución del 24 de octubre del presente año, el juez Freddy Orellana, de forma prevaricadora, intenta romper el orden constitucional de Guatemala. Que vengan algunas personas a decir que ese no es un intento de golpe es falso. Eso fue otro intento más de golpe de Estado, que ya no es el de las tanquetas, ya no es donde ponían la marimbita y después daban el anuncio, sino que esta ha sido cambiaron las formas de intentar buscar los golpes de Estado a través del lawfare. Es decir, guerra jurídica, guerra judicial, donde los jueces prevaricadores se prestan para ello y hay fiscales corruptos que promueven que esos jueces emitan resoluciones totalmente ilegales e inconstitucionales. Indiscutiblemente hay una complicidad, no estoy hablando de todo lo organismo judicial, de muchos jueces. Hay jueces, no todos. ¿verdad? Correcto. Hay que dejarlo muy claro, y el Ministerio Público. Así es. Para el bien y para el mal, dicen los muchachos, pero para el bien de unos pocos que están saliendo libres de sus casos y todo lo que eso, sí. La cantidad de acciones que el Ministerio Público hace en complicidad con algunos jueces y magistrados y la población ni siquiera se da cuenta es increíble. Así es. Aquí sale a luz por el intento de golpe de Estado, otro intento de golpe de Estado. Otro intento. ¿Y por qué digo otro intento? Y voy a poner la experiencia, ya acá voy a hablar más como funcionario público de la presidencia de la República de Guatemala, como secretario general de la presidencia. Nunca habíamos visto un ataque tan fuerte en contra de un presidente como lo está viviendo Bernardo Arévalo. El año pasado fueron más de 70 acciones constitucionales en contra del presidente de la República de Guatemala. Los más emblemáticos, el caso Mondal, Bantrab, el caso de los gobernadores departamentales, donde querían desconocer los nombramientos de los gobernadores departamentales por parte del presidente. Y así tengo un sinfín de casos, más de 70 casos. Vamos a hablar de eso porque son más de 70 casos de acciones en contra del gobierno, de acciones concretas en contra del presidente, solicitudes de quitarle la inmunidad, más de 10 solicitudes. Además, la cantidad de personas del Tribunal Supremo Electoral, del organismo ejecutivo, que están llevando procesos de manera injusta. Pero además procesos ilegales, que se tardan. Yo quiero darle énfasis a eso, pero quiero que le dejemos claro al pueblo de Guatemala. Yo aquí, ¿verdad? Al final la historia nos va dando poco a poco la razón. Yo les dije, ahí van a ver que esta corte va a cambiar bastante con la nueva presidenta. Yo sé cómo es su trabajo, pero la Corte Constitucional lo para. Dice, sí. Es totalmente inconstitucional. Le pone un freno. Y con una demanda de detención fuerte. Muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. Yo creí que inclusive iban a ser mucho más fuertes de certificarlo conducente. El hombre debería estar preso. Es interesante porque hay dos considerandos donde prácticamente la Corte de Constitucionalidad le dice pare las acciones que usted está haciendo. Es decir, la Corte de Constitucionalidad está reconociendo que él está realizando acciones que pueden ser resoluciones violatorias a la Constitución Política de la República de Guatemala y principalmente prevaricato. Inclusive citan el tipo penal prevaricato en la resolución de la Corte de Constitucionalidad y le dicen pare está realizando esas acciones prevaricatorias. Bueno, véngase otra vez a ver si se atreve, dijo aquel, ¿verdad? Exacto, y aquí, es tan capaz. Es capaz, están así como están de verdad, porque estamos haciendo este recorrido histórico de todos los intentos de parar la participación, de parar la inscripción, de parar la participación, de parar las elecciones, de parar la toma de posesión, después de no dejarlo gobernar, el invento de que hubo fraude, que le metieron mucha plata en redes sociales para el tema del fraude electoral. Y que le invirtieron mucho. Y ahora el tema del golpe de Estado. Hay que reconocer también el papel de la presidenta del tribunal, Blanca Alfaro, porque ella desde un principio dijo, no hago caso. No es la primera vez. El tribunal, en aquella ocasión, en la primera vuelta, yo estaba ahí cuando se declaró quiénes eran los dos que iban a la segunda vuelta, y le hacen la pregunta, y la presidenta del tribunal en aquel entonces, ¿verdad? Dice,
no hemos leído el tema todavía, porque además estamos en un proceso electoral. No corresponde leer ninguna cosa de tipo penal, ya la leeremos y damos opinión. Y desde ahí se tiran esos temas cuando se echaron valientemente toda la oposición. La actual presidenta en aquel entonces no estaba presidiendo con las cajas. Correcto. Bueno, hay 4 magistrados, ¿verdad? Perseguidos penalmente. Bueno, les quitaron el antejuicio, les abren, y hasta el día de hoy no les han demostrado nada. Ni siquiera les han abierto el proceso, no han ido a juicio todavía, ¿verdad? Hubo una venganza en contra de ellos por parte de estos actores antidemocráticos que cuando los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral deciden defender la pureza del proceso electoral, deciden defender a los ciudadanos que formaron parte de estas juntas receptoras de votos, las juntas electorales, estos actores antidemocráticos dijeron, vamos a vengarnos. Y la muestra es el ataque a los 5 magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral. Porque la magistrada presidenta tiene antejuicio, varios antejuicios por este tema, sí. Y los otros compañeros de ella, los 4 magistrados restantes, procesados, ya sin inmunidad. Además les quitaron del cargo. Otra resolución violatoria, correcto. Tiene el Tribunal Supremo Electoral en aprietos. Además terribles. Los suplentes, y aquí voy a decir que son cómplices, no todos, no sé, todos, pero ¿verdad? Seguramente no pero la mayoría de suplentes no llegan, no hacen pleno, tienen trabado el sistema. Cuando uno habla de que es un sistema, habla de un Estado fallido, pues hoy sí, de verdad, están buscando que sea un verdadero Están buscando que sea Estado fallido, porque debilitaron el pilar del proceso electoral guatemalteco, que es el Tribunal Supremo Electoral. Hablemos de todo lo que hay, ¿verdad? Porque estamos hablando de demandas contra el presidente, denuncias. Más de 10 antejuicios en contra del presidente. Hay pendientes. La más reciente nos la notificaron anteayer. Una nueva solicitud de antejuicio. Ahora esta banda de criminales intenta querer hacer creer que el presidente y la vicepresidenta son los responsables del tema que pasó en gobernación y el sistema penitenciario. Por eso, sí todo, ¿verdad? Por eso. Vaya, menos mal que no les abren antejuicio por las armas que ya... No, seguramente lo van a hacer, porque están buscando por todos los medios. Mientras más se acerca el 16 de mayo, más atacan estos señores. Comandante general del ejército, el presidente de la república, entonces le van a decir que es seguramente del robo que hubo ahí. Bueno, ahí van las investigaciones, confiamos en el ministro de la Defensa, la verdad que sí. Pero entonces es un ataque permanente, constante. ¿Cuántos funcionarios públicos hay procesados? Igual, por ejemplo, mi solidaridad con el viceministro de Energía y Minas, que luchó por defender la democracia de Guatemala, luchó por garantizar que hubiese transición, y ahora es víctima cobardemente de estas personas que, como no lograron evitar que tomara posesión del cargo Bernardo Arévalo y Karin Herrera, ahora lo tienen preso y criminalizado. Peor aún, le agregaron el delito de terrorismo. Ese es un absurdo, es un absurdo total. Y que fuera Marero, dijo aquel, para hablar de los podcasts anteriores. Es injusto totalmente lo que hicieron con él. Pero es una cantidad de personas, miembros de Semilla, y además, como yo servidores públicos. En la columna de esta semana, en La Hora, aprovecho para hacer mi propaganda en la columna. Lo vamos a leer. Estamos hablando, digamos, de cuánta gente del Tribunal Supremo Electoral ha sido detenida y presionada para que acepten cargos. No les ha servido de nada esa aceptación de cargos. ¿Cuánta gente de Semilla ha sido detenida para decir que acepten cargos, de que presentaron una hoja o qué sé yo qué tema? ¿Cuántos empleados o trabajadores, funcionarios públicos también procesados? Es totalmente injusto. Más el presidente. Ahora, hasta diciendo que la vicepresidenta organizaba fiestas con otra... es absurdo. Ya estamos en un plan de ver. Si la gente no cree que esto es golpe, ¿qué es pues? Es reality show. Los reality shows son de verdad. No tienen inventos. Después de un reality show, está en vivo. Esos son unos inventos totales. Es impresionante, y yo acá quiero solidarizarme con todos los servidores públicos que están siendo sometidos a una persecución totalmente ilegal, totalmente ilegítima y perversa por parte del actual Ministerio Público.
los trabajadores del Tribunal Supremo Electoral que tuvieron que aceptar cargos porque si no pasaban más de 8 meses en prisión preventiva sin poderse defender. Los compañeros de Movimiento Semilla que fueron procesados penalmente. Mi solidaridad con Masaya, que también lo detuvieron ilegalmente y él se le reveló al sistema. Ajá. Y no aceptó cargos. Sí. Y ahora tienen temor los del Ministerio Público y el juez Freddy Orellana, que como no aceptó cargos, se logra demostrar en la etapa de juicio o debate con jueces independientes, transparentes e imparciales, que todo lo actuado por el prevaricador Freddy Orellana es ilegal. Ahora tienen miedo. Para el público que no sabe leyes, ¿qué es un prevaricador? ¿Qué es un juez prevaricador? Ajá. Un juez prevaricador es aquel que emite sus resoluciones fuera del marco legal, inventándose procedimientos y figuras penales inexistentes con tal de criminalizar a personas inocentes. Con palabras sencillas, por no ser técnico. Tendría que ir ahí entre las acusaciones de intento, golpe de Estado, prevaricato, prevaricador, exacto, sedicioso también. Sedición, que es raro, de verdad. Sí. Pocas palabras, sedición es golpe de Estado, para que entendamos ahí. Así es. En nuestro idioma chapín. Así es. Bueno, terrible, o sea que es una lucha que no termina, una lucha que ya viene de años, ¿verdad? Bueno, y un presidente que muy respetuoso de la ley, pero además muy cortés, muy suave, muy tema. Hoy sí lo vi molesto, por primera vez. Está molesto, como todo ciudadano. Ahora ha estado molesto otras veces, pero hoy sí lo hizo público. Sí, o sea, ya. Es que cómo no estar molesto con lo que han hecho con el caso UNOPS. Ajá. Cómo no estar molesto con la resolución de otro juez que le embarga el salario al ministro de Salud. También mi solidaridad con el ministro de Salud. Es totalmente absurdo que estén emitiendo resoluciones que están fuera del Código Procesal Penal, del Código Penal, de todas las leyes en el ámbito penal, y que de la chistera se sacan sus resoluciones. De la chistera. Es impresionante. Yo estoy impresionado de ver, sí, digamos, aunque aquí lo hemos tocado en varios programas, en varios capítulos, pero realmente es impresionante todo. Pero ahora, digamos que a todo eso hay que sumarle ese tema que todos hemos visto, un Congreso de la República dividido, ¿verdad? Sí. Y aquí ya ofrecimos ya no ponerle apodos a la oposición para ir manteniendo la paz y el sosiego, pero digamos, por ejemplo, el veto presidencial. Aquí hablamos de esa ley que aprobaron los diputados. Entendible que los diputados quieran poder seguir usando, que la plata que se les asignó para sus alcaldes se pueda seguir usando. Lo que criticamos fue que por hacerlo a la carrera o tal vez de una forma egoísta lo hicieron mal, ¿verdad? Tiene problemas legales, pero además no metieron el aporte constitucional, digamos, el situado constitucional ordinario, sino que solo la plata de ellos. Y a raíz de todo eso, el presidente de la República pues veta la ley. Sí. Y ahí vemos cómo Álvaro Zú Escobar, muy hábilmente, porque realmente hay que reconocer, muy hábil, de una manera, además se ha convertido en alguien muy elocuente, el portavoz de la oposición, convence a los diputados, les da el pretexto que andaban buscando para mandar a publicarla. ¿En qué etapa se encuentra eso? ¿En qué etapa? Yo quisiera comentar brevemente cómo surge esto. Muy bien. Porque ustedes como constituyentes saben cuál es el procedimiento del veto. Ajá. Y el veto es un procedimiento constitucional establecido en el artículo 178 y 179 con el tema de la primacía legislativa. Ahí está el procedimiento. Y se complementa con una ley especial, que es la ley orgánica del organismo legislativo, que también contempla qué es lo que se debe seguir en el caso de veto. ¿Qué pasa? Un día antes de la sesión del Congreso de la República de Guatemala, en horas de la noche, una persona en la red social X, que fue asesor de Secretaría General de la Presidencia en varias ocasiones, que fue subsecretario general de la Presidencia de la República, empieza a hacer esa estrategia de intentar convencer a personas con sus esquemas
de que el veto tendría que haberse publicado obligatoriamente con un artículo que señalara cuándo entraba en vigencia el acuerdo gubernativo. Es totalmente falso. ¿Por qué razón? El veto se materializa cuando el presidente de la República le avisa al Congreso de la República de que ha vetado. En ese momento se materializa de conformidad con el artículo 178 de la Constitución Política. El acuerdo gubernativo que contiene las razones del veto no es un acuerdo que contiene situaciones de observancia general o reglamentarias, sino que es un acuerdo entre organismos de Estado donde se le dice al Congreso, mire, por eso se está vetando. Por eso no requiere de un artículo que señale cuándo entra en vigencia. Claro. Y lo peor del caso es de que se basan en un decreto preconstitucional de 1969 para decir que el presidente de la República tenía que haber colocado un artículo que dijera el presente acuerdo entrará en vigencia tantos días después de su publicación en el Diario de Centroamérica. Falso. Nosotros tenemos la totalidad de acuerdos gubernativos donde hay vetos, más de 50 vetos, donde el procedimiento ha sido el mismo. Algunos han vetado en el día 15, otros vetaron en el día 12, el presidente emitió el acuerdo el día 13 y se notificó el día 14 al Congreso de la República, es decir, se hizo dentro del plazo constitucional. Lo penoso acá es de que Álvaro Arzú Escobar, que fue presidente del Congreso de la República de Guatemala, que él conoció por lo menos 7 vetos antes de tergiversara en fraude de ley la Constitución Política de la República de Guatemala, la ley orgánica del organismo legislativo y aplicara ese decreto de 1969. Eso es lo preocupante. Digamos, yo voy a insistir en que muy hábil, por un lado Álvaro Arzú, pero un Congreso sumamente débil que a mí me preocupa. O débil, o simplemente me preocupa un Congreso compraron que 80 y tantos compraron eso. ¿Verdad? Uh-huh. A conveniencia, claro, compraron la idea, era como el pretexto ideal. Uh-huh. No tenían los 107 votos para la primacía legislativa. Y como no tenían los 107 votos para la primacía legislativa, tergiversaron en fraude de ley el decreto que he mencionado. Seamos honestos, eso coloca a Álvaro Arzú Escobar un poco a la cabeza del tema de la oposición y despierta un interés por decirles podemos ganar la junta directiva, que es un tema que está circulando decía Fito Páez, que en paz descanse, en el diario El Aire, el chisme, es decir, peleando la junta directiva para que sea este grupo más identificado precisamente con el Ministerio Público. ¿Verdad? En ese tema. Yo de él lo entiendo, él públicamente dijo, prefiero sentarme con Alan Rodríguez que con la izquierda. Ha sido claro, como ha sido el Partido Unista siempre. No lo entiendo de los partidos que se han visto beneficiados con los acuerdos, con las obras, con el tema de precisamente con estos extraordinarios, es como se le ha dicho, a este aporte extraordinario de los consejos de desarrollo, que son para beneficio de los diputados, que los pueden llevar a sus alcaldes para que la población, o sea, no sentarse con el presidente a hablar del tema. ¿Cuál es el miedo? No se vale que no hablemos de cuál es el miedo. ¿Por qué querer, por un lado, sacar al presidente de la República? Porque eso quedó bien claro. Hubo otro intento de golpe de Estado. Intento de golpe de Estado. Correcto. Ahí vimos a la OEA, que es otro tema importantísimo. Hoy sesionaron. Hoy estuvieron sesionando, estamos hablando de esta semana, del jueves fue la sesión, de estar hablando de todos los países latinoamericanos respaldando a Guatemala, reconociendo que lo que hubo fue un intento de golpe de Estado. Bueno, ¿por qué querer insistir? Han venido, pero ahorita como que ya les entró la precisión, ¿verdad? Y además, de entre todas las cosas, querer tomar este tema de la Junta Directiva. Te repito, yo lo entiendo de los que han sido oposición y ahí se han mantenido, los que no se han beneficiado de estos aportes extraordinarios. No lo entiendo los que sí se han... ¿Cuál es la aflicción de los que yo sí lo que veo es que estos actores antidemocráticos que estaban acostumbrados
de vivir del aparato estatal, pero lo que hacían era desangraban al aparato estatal que estuvieron en los últimos años, se vieron afligidos cuando Bernardo Arévalo y Karin Herrera pasan a segunda vuelta, se desesperan, intentan bloquear, no lo logran, toman posesión del cargo y se empiezan a ver cambios. Se empiezan a ver cambios porque ya no habían esas prácticas corruptas de desangrar al Estado, de desangrar al aparato estatal, de beneficiarse de, y dicen, acá tenemos que intentar recuperar lo que ellos ya lo hacían como propio. Prácticas abusivas, actos de corrupción enorme como la compra de las vacunas Sputnik, el libramiento de Chimaltenango, para poner otro ejemplo, donde tienen un socio estratégico llamado Ministerio Público actualmente. Una socia que es Consuelo Porras, que lo que ha hecho es proteger a los últimos 2 gobiernos que venían antes de este, donde han paralizado todos los procesos de corrupción que eran notorios y ahora intentan perseguir a este gobierno para intentarlo bajar. Y si eso no es un intento de golpe de Estado, no sé cómo llamarle, porque definitivamente es un intento de golpe de Estado por quienes tenían el poder, lo perdieron, pero que todavía tienen una socia estratégica. Y hay que decirlo con nombre y apellido. Consuelo Porras. Así es. ¿A qué se debe el miedo? ¿A lo que viene? Yo creo que es eso. Recordemos de que el otro año es un año muy importante. 2026 hay cambio de Tribunal Supremo Electoral, de Corte de Constitucionalidad, principalmente de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público el 16 de mayo, y de Contralor General de Cuentas. Ese cambio, si seguimos bajo la tendencia positiva, primero de la elección de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, posteriormente lo que sucedió en el Colegio de Abogados y Notarios, si seguimos con esa tendencia positiva, vamos a lograr salir de este estado que ha estado cooptado por estructuras criminales y cuerpos aparatos clandestinos de poder. Y a eso le temen. Temen de que ya no puedan recuperar esa cooptación total que tenían del Estado. Claro. Y es que viene Tribunal Supremo Electoral, que es el primero, Corte de Constitucionalidad, viene después Fiscal General de la Nación, Contraloría de Cuentas, Presidencia del Banco de Guatemala, bueno, viene el tema de la San Carlos, que también es una también me había faltado San Carlos de Guatemala, correcto. San Carlos no le hemos echado penca. Sí. Con todo lo que ha pasado, se me había olvidado mencionar que también viene la elección de San Carlos. De San Carlos, ¿verdad? Digo, no le hemos echado penca porque de verdad ha sido descarado el manejo de la elección en la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Y cómo lo que se está buscando es que quede el mismo rector para que siga haciendo las mismas manipulaciones en estas elecciones, precisamente correcto, en las que vienen, que ya lo vimos cómo actúa. No nos estamos inventando nada, porque dice algunos, ay, usted como habla de corrupción como que no tuviera pasado. No, porque tengo pasado es que hablo con toda la solvencia, ¿verdad? Exactamente, ¿sí? Increíble, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Qué más podemos decir? Animar a la población. Yo creo que la población tiene que estar muy activa como lo estuvo en el 2023. Tienen que estar vivos, tienen que saber que si los que tuvieron el control y la corrupción, el Estado cooptado y desangrado, no se les pone un freno, ellos van a retomar el poder y nos van a llevar a situaciones muy complejas. Y acá los ciudadanos, todos los habitantes de la República de Guatemala tienen que participar activamente en esta defensa de la democracia, la defensa del sistema republicano, democrático y representativo. Son parte de este Estado, por lo tanto hay que proteger a este Estado. ¿Verdad? Estamos hablando, a mí me tocó aprobar la ley de comisiones de postulación, hay una historia ahí atrás del tema, pero digamos cuando Monseñor, ahora arzobispo
metropolitano. Decía, usted lo que quieren es un reality show. Me acuerdo esa historia que la acabo de platicar y recordar con Carmen Aide Ibarra y su equipo. Dice, sí, eso queremos, un reality show. La gente llegaba, comunidad internacional, local, organizaciones, a vetar públicamente a quienes no llenan los requisitos, ¿verdad? La gente se atrevía más, se difundía más. Digamos, en aquel entonces yo presumo de haber electo una corte pues con buenos magistrados todavía en aquel entonces, con gente ejemplar, ¿verdad? Que estuvo ahí. Correcto. ¿Verdad? Había uno que otro coladito, pero digamos pues la CISUG llegó tarde con los vetos. Sí, la idea era buena, el tema de comisiones de postulación. El problema es de que encontraron el mecanismo para poderlo también cooptar. Pero veamos un ejemplo de un buen trabajo que se había hecho en la comisión de postulación para fiscal general. Habían dejado fuera a Consuelo Porras. Sí. Consuelo Porras no debería de ser la fiscal general. No, entró ya por presiones del presidente, seamos honestos, ¿verdad? La colaron porque ya estaba fuera de la nómina y después prácticamente fue impuesta. Claro, y a eso se debe su fidelidad al gobierno de Yamatei. Fue Yamatei el que presionó a todo el mundo, se vio, lo declararon todos. Así es. Bueno, estamos en una situación delicada donde se necesita que actuemos más fuertemente, Así es. pero que la población participe. No se vale que solo veamos, critiquemos y escuchemos a los que están aprovechando el tema para decir, fuera, había gente que las carreteras, que eso son temas distintos, ¿verdad? Hay que presionar por todos, porque haya obra, porque se ejecute bien el presupuesto, porque haya transparencia, no a la corrupción. Estoy de acuerdo. Pero funcionarios públicos, funcionarios de esa categoría, en un país que estamos a merced de los jueces y magistrados, ellos nos están gobernando. Eso es lo complicado. Por culpa de nosotros los políticos, ¿verdad? Perdemos una votación en el Congreso y entonces metemos un amparo para que se repita el proceso o para ver una práctica reiterada ahora de este grupo. Impresionante. Sí. Bueno, señor secretario general de la presidencia, muchísimas gracias por haber estado, ¿verdad? Y aquí el mensaje es para todos. No nos dejemos que nos metan gente mala y tenemos voz, ¿verdad? Tenemos voz. Recuérdense que, como lo decimos en las cápsulas constitucionales de Aquiles Fallase, el poder está en el pueblo, ¿verdad? Y él lo delega temporalmente a sus funcionarios. Bueno, la Guatemala es nuestra, el poder es nuestro en base a la Constitución, así que no nos dejemos, no se vale, hay que participar. Hay que participar. Gracias, si ofendimos a alguien, hoy si ofendimos a varios, ¿verdad? Una tacita de café, aquí está la casa abierta. Muchas gracias, Roberto, es un honor estar con un ex constituyente, con una persona que llevó una carrera política tan limpia como lo has hecho. Muchas gracias, ¿verdad? Y gracias por estar la invitación. Y a ustedes, gracias por estar aquí. Vamos a estar hablando ya, 12 de noviembre viene otro capítulo del Club de Lectura con Alfonso Portillo y tantos temas más. Vamos a tener que retomar lo de Metra, el tema de los semáforos inteligentes. Cabal, que ya están cambiando los demás. Pero gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos hasta el próximo capítulo.